6 de enero de 2014, autopista Valencia-Puerto Cabello, Venezuela. Una niña de 5 años está sentada en el asiento trasero de un auto detenido, con una bala alojada en su pierna, mientras sus padres yacen sin vida a pocos metros. Lo que comenzó como unas vacaciones familiares terminó en una escena que cambiaría para siempre la percepción de un país entero sobre su propia seguridad. Pero esta historia no empieza en esa carretera oscura. Empieza 10 años antes, cuando una joven de Puerto Cabello conquistaba el escenario del Miss Venezuela y se convertía en el rostro de una generación. El camino que llevó a Mónica Spear desde esa corona hasta esa autopista está lleno de decisiones, coincidencias y advertencias ignoradas que nadie quiso escuchar. Mónica Spear Moats nació el 1 de octubre de 1984 en Puerto Cabello, estado Carabobo. Desde pequeña mostró una presencia magnética que sus padres, Rafael Spear y Ingrid Moats, cultivaron con clases de ballet y actuación. A los 19 años tomó una decisión que definiría su vida: participar en el certamen de belleza más importante de su país. En septiembre de 2004, con apenas 20 años, fue coronada Miss Venezuela en una ceremonia transmitida a millones de hogares. Su rostro apareció en portadas, entrevistas y programas de televisión de todo el continente. Pero Mónica no quería ser solo una reina de belleza. Quería actuar, quería contar historias, quería que la recordaran por algo más que una corona. Su carrera en telenovelas despegó rápidamente después del certamen. Protagonizó producciones como Prisionera, donde interpretó a una mujer atrapada entre el amor y la venganza. Luego vino Pasión Prohibida, una historia de amores imposibles que se transmitió en más de 40 países. Pero fue mi prima Ciela la que la consagró como una de las actrices más queridas de Latinoamérica. En esa producción de 2007, Mónica demostró que podía hacer comedia, drama y romance con la misma naturalidad. Las audiencias de México, Colombia, Perú y toda Centroamérica la adoptaron como propia. No era solo la Miss Venezuela que actuaba, era una actriz completa que además había sido Miss Venezuela. En 2008, durante una producción en Miami, conoció a Thomas Henry Perry. Era un empresario irlandés británico radicado en Estados Unidos, unos años mayor que ella, con una sonrisa tranquila y una vida completamente alejada del mundo del espectáculo. Se enamoraron rápidamente, como suele pasar cuando dos personas encuentran en el otro exactamente lo que no sabían que buscaban. Se casaron en 2008 en una ceremonia íntima lejos de las cámaras. Un año después, en 2009, nació Maya. La pequeña heredó los ojos de su madre y la calma de su padre. Aunque el matrimonio terminó en divorcio en 2012, Thomas y Mónica mantuvieron una relación cercana por el bien de su hija. Compartían la custodia sin conflictos, viajaban juntos cuando podían, cenaban en familia los domingos. Era un divorcio de esos que la gente describe como civilizado, donde el amor romántico se transforma en respeto mutuo. A finales de 2013, Mónica tomó una decisión que había postergado durante años. Quería que Maya conociera Venezuela, el país donde ella había crecido, donde había soñado con ser actriz mientras bailaba ballet en un estudio pequeño de Puerto Cabello. Quería mostrarle las playas de su infancia, las calles donde jugaba, los lugares que formaron a la mujer que ahora era su madre. Thomas aceptó acompañarlas. Sería un viaje en familia, aunque ya no fueran una familia en el sentido tradicional. Llegaron a Venezuela los primeros días de enero de 2014. Visitaron familiares, recorrieron lugares turísticos y alquilaron un auto para explorar el país con libertad. El 6 de enero, después de pasar el día en un centro turístico llamado Puerto Maya, ubicado en la costa de Carabobo, emprendieron el regreso hacia Caracas por la autopista Valencia-Puerto Cabello.
Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando algo salió mal con el vehículo. Algunas versiones hablan de una llanta pinchada. Otras mencionan un desperfecto mecánico que los obligó a detenerse. Lo cierto es que el auto quedó inmovilizado en un tramo oscuro de la autopista, lejos de cualquier estación de servicio o zona poblada. Thomas llamó a una grúa mientras Mónica intentaba calmar a Maya, que ya tenía sueño después de un día largo en la playa. Lo que ninguno de los tres sabía era que ese tramo de carretera tenía una reputación siniestra entre los locales. Los conductores de la zona lo evitaban de noche. Los transportistas preferían tomar rutas alternativas, aunque significara más kilómetros. Había historias de asaltos, de autos abandonados, de personas que desaparecían sin dejar rastro. Pero Mónica llevaba años viviendo en Estados Unidos. Thomas no conocía las dinámicas de la inseguridad venezolana, y nadie les advirtió que esa autopista, especialmente de noche, era territorio de nadie. Mientras esperaban la grúa, un grupo de hombres se acercó al vehículo. Eran 5, según las investigaciones posteriores. Llegaron armados, con la intención de robar lo que pudieran encontrar. Lo que sucedió en los siguientes minutos solo puede reconstruirse a partir de los testimonios de la pequeña Maya y de las confesiones que los asaltantes darían después. Los disparos resonaron en la oscuridad de esa autopista como un presagio de todo lo que vendría después. Thomas Henry Berry recibió múltiples impactos de bala. Murió en el lugar, junto al auto que habían alquilado para unas vacaciones que debían ser perfectas. Mónica también fue alcanzada por los disparos. Tenía 29 años, una carrera en ascenso y una hija que la adoraba. Esa noche, en un tramo abandonado de la autopista Valencia-Puerto Cabello, todo terminó en cuestión de segundos. Maya, la pequeña de 5 años, recibió un disparo en la pierna. Sobrevivió porque los asaltantes huyeron antes de verificar que no quedaran testigos. O quizás porque incluso en medio de esa violencia incomprensible, algo los detuvo de acabar con la vida de una niña. La grúa llegó minutos después del ataque. El conductor encontró el auto con las puertas abiertas, 2 cuerpos sin vida y una niña llorando en el asiento trasero con la pierna ensangrentada. Llamó a emergencias y a la policía. En las siguientes horas, la noticia comenzó a filtrarse en redes sociales y medios locales. Al principio, nadie quería creer que fuera cierto. Mónica Spear era una figura demasiado querida, demasiado joven, demasiado llena de vida para terminar así. Pero las confirmaciones llegaron una tras otra. Para el amanecer del 7 de enero, toda Venezuela sabía lo que había pasado en esa carretera. La reacción fue inmediata y visceral. Miles de personas salieron a las calles de Caracas, Valencia, Maracaibo y otras ciudades del país. No eran solo fanáticos de sus telenovelas, eran ciudadanos hartos de una inseguridad que se había convertido en parte del paisaje cotidiano. Venezuela registraba en ese momento una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Morían más de 24,000 personas por violencia cada año. Pero la muerte de Mónica Spear cristalizó una rabia colectiva que llevaba años acumulándose. Si una ex Miss Venezuela, una actriz famosa, una mujer con recursos podía ser asesinada así, en una autopista, frente a su hija, entonces nadie estaba a salvo. El presidente Nicolás Maduro, que llevaba menos de un año en el poder, ordenó una investigación exhaustiva. El ministro de Interior prometió resultados rápidos, y la maquinaria policial venezolana se puso en marcha con una urgencia que rara vez mostraba en casos similares. En menos de una semana, 5 personas fueron detenidas como sospechosas del doble homicidio. Sus nombres aparecieron en todos los medios del país. Eran jóvenes, algunos menores de edad, todos de zonas marginales cercanas a la autopista donde ocurrió el crimen. La policía aseguró que habían confesado su participación en el asalto, que terminó con las vidas de Mónica y Thomas. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Penal de Carabobo,
a lo largo de 2014. Las pruebas presentadas incluían testimonios de los propios acusados, análisis balísticos y registros telefónicos que los ubicaban en la zona del crimen la noche del 6 de enero. 4 de los 5 detenidos fueron condenados a 25 años de prisión por homicidio calificado y robo agravado. El quinto, menor de edad al momento del crimen, recibió una sentencia reducida bajo las leyes de responsabilidad penal juvenil, pero para muchos venezolanos, esas condenas no fueron suficientes. El caso Spear había destapado una herida que ningún veredicto podía cerrar. En las semanas posteriores al asesinato, las protestas se multiplicaron por todo el país. Lo que comenzó como marchas pidiendo justicia para Mónica se transformó en un movimiento más amplio contra la violencia y la impunidad. Febrero de 2014 trajo consigo manifestaciones masivas que paralizaron ciudades enteras. El gobierno las atribuyó a intereses políticos de la oposición. Los manifestantes respondían que simplemente querían caminar por las calles sin miedo a morir. La imagen de Mónica Spear, su sonrisa de concurso de belleza, sus escenas de telenovela, se convirtió en símbolo de todo lo que Venezuela había perdido. Maya, la pequeña que sobrevivió al ataque, fue trasladada a Estados Unidos para recibir tratamiento médico y psicológico. La custodia quedó en manos de los abuelos maternos, Rafael e Ingrid, quienes prometieron criarla lejos de las cámaras y los reflectores que persiguieron a su madre durante toda su carrera. En los años siguientes, Maya creció en el anonimato que Mónica nunca pudo tener. Ocasionalmente, sus abuelos compartían fotografías en redes sociales, mostrando a una niña que heredó la belleza de su madre, pero que, según quienes la conocen, desarrolló la reserva tranquila de su padre. El caso de Mónica Spear dejó una marca permanente en la conversación sobre seguridad en Venezuela. Organizaciones internacionales comenzaron a citar su muerte como ejemplo del deterioro de las condiciones de vida en el país. Periodistas de investigación produjeron documentales sobre la inseguridad en las carreteras venezolanas. Y cada 6 de enero, durante los años siguientes, las redes sociales se llenaban de mensajes recordando a la Miss Venezuela que fue asesinada frente a su hija. Pero hay algo que rara vez se menciona en los homenajes. Mónica Spear viajó a Venezuela porque amaba su país. A pesar de los años en Miami, a pesar de las advertencias de amigos y familiares, a pesar de saber que la situación de seguridad era delicada, ella quería que su hija conociera el lugar donde había nacido. Quería mostrarle las playas, las montañas, la gente. Quería que Maya entendiera de dónde venía su madre, ese amor por Venezuela, esa necesidad de reconectarse con sus raíces, fue lo que la llevó a esa autopista oscura la noche del 6 de enero. Los 5 hombres que la mataron probablemente no sabían quién era cuando se acercaron al auto. Para ellos era simplemente otra víctima potencial en una carretera donde los asaltos eran casi rutinarios. No reconocieron a la Miss Venezuela 2004, a la protagonista de Mi prima Ciela, a la actriz que millones de personas admiraban en toda Latinoamérica. Solo vieron un auto detenido, una oportunidad de robo, unos minutos que cambiarían sus vidas tanto como las de sus víctimas. Hoy, más de una década después, la autopista Valencia-Puerto Cabello sigue siendo considerada peligrosa por los conductores locales. Las tasas de criminalidad en Venezuela han fluctuado, pero nunca volvieron a niveles considerados seguros por estándares internacionales. Y Maya Spear Berry creció sin sus padres, criada por abuelos que cada día ven en ella el reflejo de la hija que perdieron de la manera más brutal imaginable. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo un momento puede cambiar todo, sobre cómo la violencia transforma no solo a sus víctimas directas, sino a sociedades enteras, entonces entiendes por qué casos como este merecen ser contados,
no para explotar el dolor ajeno, sino para recordar que detrás de cada estadística de criminalidad hay nombres, rostros, sueños interrumpidos. Mónica Spear no fue solo un número más en las cifras de homicidios de Venezuela. Fue una madre, una actriz, una mujer que amaba su país lo suficiente como para volver a él a pesar de todo. Y esa es la tragedia que ningún veredicto judicial puede reparar.